ahora porque ya hasta la introducción de la prédica, ese chupa en el micrófono, sí, para que no se acople. El micrófono, amén. Ya, vamos a pedir a Dios más micrófono, más equipo, amén. No estamos cortos de equipo, no tenemos mucho equipo. Pero debajo nomás, o sea, ya, pues. El de micrófono de todo, debajo. Tráigalo, nomás. Tráigalo, amén, tráigalo. Sí, porque ese suena bajito porque es de puro péndola. Sí. Esos son solamente de micrófono. Ese sí es de guitarra. Entonces nos falta de bajo, ¿ya? Amén. Vamos a ¿por qué esta cosa no suena? ¿Qué pasa aquí? Aquí esto no está sonando. No hay problema. Ningún problema. Ya, ahora sí. Levante una. ¿Quién trajo su Biblia? Amén. Diga, esta es mi Biblia. Tome la Biblia, diga, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi alma está alerta, mi corazón receptivo. En el nombre de Jesús para recibir tu palabra. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Dios mío. No hicimos nada verso bíblico, no importa. Amén. La vamos a poner bien bajita, después la ponemos, amén. Así que después ya vamos a tener aquí los músicos, Dios quiera, amén. Que esté tocando, no sé, hay un hermano que viene el sábado, que es de la metodista, pero él venía. A él le gusta tocar el acordeón. Yo no soy, por eso no dije, no soy muy experto en tocar. Ya lo mío podría tocar, pero lo de otro he hecho un poco a perder, así que mejor no toco. Así que capaz que el hermano después le va a gustar tocar el acordeón, amén, y con ustedes, después a lo mejor va a haber un teclado, un tecladista, todo lo que Dios quiera, pues, amén. Amén, pues bienvenido será. Amén. Amén, todo lo que sea para el Señor. Amén. Vamos a leer el Salmo 23, 6 en el nombre de Jesús. Amén. Salmos, en el libro de los Salmos 23, 6. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Salmo 23, capítulo 23, versículo 6. Amén. Vamos a leer. Amén. Dice así: ciertamente el bien y la misericordia, diga conmigo misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Diga conmigo, gracias, Señor. Yo voy a recibir esta palabra. Tu misericordia es mayor que nuestros errores para cumplir el propósito tuyo. Puede tomar asiento. Gracias, Padre, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a aprender algo maravilloso que yo aprendí. Siempre, no sé si usted ha visto, aquí hay un hermano que vino y trajo hartos pañitos. Amén. Que Dios lo bendiga. Aquí pusimos pañitos, no teníamos esos pañitos, pero Dios como Dios nos va supliendo, amén. Nos va supliendo cada necesidad. Y no crea que esta iglesia va a ser ahí nomás, yo creo que va a ser más grande. Amén. Yo la saqué doble foto y todos creyeron, muchos creyeron que ya la iglesia llegaba allá. Todos creyeron, sí, un montón, que ya la iglesia estaba hasta el final y hasta el final. Y así va a ser, podemos tener que subirnos para arriba. Así que con la ayuda de Dios y con la ayuda del Señor, todo sea con mis hermanos, porque, y vamos a, como les dije, yo me hablé de la personalidad política, es que esto sea una corporación, amén, que no sea para mí porque tiene que quedar otras personas, amén. Así que vamos a hablar de la misericordia de Dios que es mayor que nuestros errores, amén. La misericordia de Dios es el amor incondicional de Dios. La misericordia se divide, es una palabra compuesta que se divide de misericordia. Cordia es el corazón y miseria es nuestra miseria humana. Entonces el corazón de Dios, el corazón de amor que tiene tendido a nuestros errores, a nuestra miseria humana, amén, que está presto para ayudarnos, para levantarnos, amén. Dice en Salmo 23, 6, por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia
misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice, me seguirán todos los días de mi vida. O sea que no estoy diciendo que hay que pecar, hermano, chip libre, hay pecado y usted hace lo que quiere y Dios lo va a recibir. No, es que a veces estamos en las cosas de Dios, amamos a Dios, buscamos a Dios, servimos a Dios y como los niños nos tropezamos, nos caemos en cualquier cosa. Antes yo creía que el pecado era solamente... Yo pensaba que el pecado era solamente fornicación, adulterio, tomar, drogarse. Yo pensaba que era eso. No, pero hasta hablar malas palabras ociosas es pecado. Entonces, hasta chisme es pecado. Yo le digo, Señor, pone un guardia en mi lengua, porque dice que de toda palabra ociosa, hasta la contienda. A veces nos enojamos con alguien y es pecado. Pero si venimos a Él y le pedimos, Señor, mira, yo no quise decir eso, yo no quise enojarme, es verdad, fue sin querer queriendo, le decimos al Señor, pero lo hice, perdóname, Señor. Entonces viene la misericordia de Dios y es mayor que nuestros errores. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, ¿sabes por qué Dios te perdona? Dios te perdona para cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Porque si imagínate que Dios no hubiera perdonado a aquellos que pecaron, no habrían cumplido el propósito de Dios. Esos hombres sí cayeron, sí, hay mujeres que cayeron, pero se arrepintieron, siguieron constante en Dios, ¿me entiendes? Están dentro del círculo de Dios, están dentro de la cobertura, pero cometieron un error, pero se arrepintieron y Dios los perdonó, porque su misericordia es mayor, amén. Vamos a leer en Jonás 1:7. Si no lo encuentra rapidito, no importa, lo importante es que ponga atención. Jonás 1, el 1 al 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echémosle suerte para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con grande temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero ¿por qué Dios tenía ese pez? Tiene que haber sido un pez tremendamente grande para que tragara a un hombre y no lo masticara. Pero ¿por qué le sucedió eso a Jonás? Por desobediencia. Porque Dios lo había mandado a predicar a Nínive. Y él, el pez, la tomó y pagó su pasaje a Tarsis. Y se fue a Tarsis. Y él no quiso ir
a la ciudad de Nínive a predicar, cuando el Señor le dijo, ve y anda, y ya cayó en desobediencia, en pecado. Pero la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. Es la misericordia de Dios, porque podían haberlo echado, el pez se lo podía haber comido, pero ¿por qué es más grande la misericordia de Dios que nuestros errores? ¿Por qué? Porque Dios tenía que cumplir un propósito. Tenía que salvar a todo Nínive, tenía que cumplir un propósito. Por eso que a veces nosotros juzgamos, podemos juzgar y no debemos de juzgar, porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y de repente lo primero que hacemos, el dedo amenazador. Pero Dios perdona si nosotros vamos por eso le estoy diciendo, no que pequemos de adrede, no que nosotros, ya estamos en la gracia, vamos a hacer lo que queramos, ya. No, pero Jonás era temeroso de Dios, pero cometió un error de desobediencia. Entonces Dios y el mar se embraveció, se subió a la barca que iba a Tarsis, y los hombres, y él dormía en la barca, y todos echaban suerte, y después le dijo, despierta dormilón, clama a tu Dios, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás, y le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué desobedeciste a Dios? ¿Qué vamos a hacer? No querían echarlo al mar, ellos no sabían que Dios tenía un tremendo pez preparado, no sabían. Entonces le pidieron perdón al Señor, perdónanos Señor, vamos a echar a este hombre al mar. Y el mar, cuando lo echaron, se aquietó, tranquilo vino, pero Dios tenía un pez preparado y se lo tragó el pez, no lo masticó, y estaba en el corazón, ahí al medio, en la guatita del pez, ahí estaba Jonás. ¿Por qué Dios eso? Porque la misericordia es más grande que nuestros errores. Amén. Qué lindo es esto saber. Ahora vamos a leer en Salmo 138, 8. Amén. No es necesario que lo busque, pero si después quiere, cuando venga otra vez, puede traer un cuadernito y anotar. Salmo 138, 8. Pero también puede poner atención. Salmo 100. Si subiese a los cielos, dice, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Cierto? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ahí, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que aún en el mar, allí estaba Dios. Dios puso ese pez. Dios todopoderoso. Vamos a leer Jonás 1:2, porque ahí no quedó Jonás, ¿amén? Jonás quedó más todavía. Aquí estamos en Jonás. Aquí estamos, Jonás 1:2. O sea, capítulo 2, capítulo 2, versículo 10. Jonás capítulo 2, versículo 10. Aquí como que estos papelitos se adelantaron. Ya, capítulo 2, versículo 10. No, aquí estamos. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de esos 3 días, pero ¿qué pasó? Jonás, el 2:1, en el 2 dice, ¿qué hizo Jonás antes de todo eso? Dice, el capítulo 2 del 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia. Era una angustia, había oscuridad, un olor fétido, era una angustia a Jehová. ¿Y él qué hizo? Me oyó. El Señor no dijo, desobedeciste, chao. No, el Señor lo oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y mi voz oíste. Y ahí está en el 2:10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová, no en el agua, en tierra. Esa es la misericordia de Dios. Es más grande que nuestros errores. Y Jonás 3:1-3. No, sí, ya lo leímos. Sí, de nuevo le dio una oportunidad. Ahora Dios
te puede, no sé, pues Dios lo puso, como digamos, entre la espada y la pared, pero por desobediencia él cayó, pero por la misericordia de Dios el pez no se lo tragó, estuvo ahí, pero Dios le volvió a mandar. No le dijo, ya desobedeciste, nunca más te mando, porque Dios no es un Dios de rencor. Dios no es un Dios que dice, ya pecaste, no quiero nada con este. No es que a veces hay gente que dice así, gente que está a cargo de personas y dice, no, este me hizo esto, no quiero nada más, que se vaya, que no venga nunca más. Pero resulta que Dios no es así. Dios es un Dios tan lleno de misericordia. Y con Jonás lo mandó de nuevo. Jonás 3:1-3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ¿y qué hizo? Y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Caminó 3 días Jonás. Bendito sea el Señor. Romanos 11:29. Vamos a leer Romanos 11:29. Dice así. Gloria a Dios. Porque irrevocables, diga conmigo, irrevocables son los dones. Diga conmigo, ¿tengo dones? Yo tengo dones. ¿Tiene dones? Diga conmigo, tengo dones. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables, amén. Cuando Dios te llama, te llama. Y cuando Dios te da una nueva oportunidad, te la da. Porque la misericordia es más grande que nuestros errores. Tito 3:5, vamos a leer en Tito 3:5, capítulo 3, dice, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por nuestra obra, nos salvó, sino por su misericordia. Estamos hablando que la misericordia es más grande que nuestros errores, por el alabamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué nos salvó? Por su misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es más grande que nuestros errores. Amén. En Génesis vamos a leer Génesis 16:3-4. Génesis 16:3-4. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero no importa. Génesis 16. Sí. 16:3-4 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía, gracias, mi siervo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Quién le dice eso? A su marido. Te ruego que te llegues a mi empleada. Nadie le dice. Pero Sarai cometió un error. Amén. También, por eso que la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar. Podía haberle dicho a Abraham, no, pero se llevó a ella. Y se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Cierto? A veces hay consecuencias de nuestros errores, pero aún así, la misericordia de Dios, diga conmigo, es más grande que nuestros errores, porque ahí fue un error grande que cometió. Sarai quiso doblar el brazo al Señor, quiso hacer las cosas antes de tiempo, y de verdad que muchas veces cometimos errores. Yo me acuerdo cuando estábamos
chicos, todavía no nos casábamos, todavía estábamos chicos. Recién acepté a Jesucristo porque yo fui nacida y criada en la iglesia. Yo soy de la iglesia antigua, de mi papá, mi abuelo, mi mamá. Entonces fui criada en la iglesia, entonces me sentaban adelante. Pobre de mí que me fuera para atrás a correr. Mi mamá tenía una unción en la mano, un solo pellizco, y ahí estábamos con mi hermano. Entonces fui criada en la iglesia y recuerdo, bendito sea el Señor, que en ese tiempo era hermoso. Nosotros estábamos en la iglesia, todo eso. Yo nací criada en la iglesia y todo lo que es de iglesia, ¿cierto? Yo sabía todo eso. Y ¿cómo se llama? Y nosotros estábamos siempre allí, no sé, salíamos a predicar con lluvia, sin lluvia, fanáticos, total, éramos de iglesia, pobre que yo no fuera. Entonces, mi madre era así, ¿cómo se llama? No, estaba llena de Dios, mi mamá, estaba llena, impulsiva para las cosas de Dios. ¡Oh! ¡Qué cosa! Pero doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios. Porque hubo un tiempo que, claro, yo no quise ir, pero ya era grande, pero después volví. Y me acuerdo que mi mamá, martes, jueves, domingo, la iglesia central, lunes, miércoles, viernes, al local. Y trabajaba y lavaban las cosas, no las lavaban con la lavadora de ahora, calentaban agua, comían, vi la visita de mi abuelita, íbamos a los puntos de prédica. Ojalá se vuelva esto, eso es lo que quiero. Lleguemos un día temprano y salimos a predicar a la calle, así que hay guitarra, y que volvamos al avivamiento de nuevo, amén, que volvamos, porque algo tiene necesidad, y nosotros hemos cometido ese error de enfriarnos. A lo mejor sabemos mucho la Biblia, pero no solo basta saberla, hay que practicarla, hay que hacerla, amén. Entonces, ojalá esos errores, pero la misericordia de Dios es más grande que todo error que hayamos cometido, amén, amén. Así que ya vamos a terminar, así que no se pongan nerviosos. Ya, el 14 es cuando Sara cometió el error, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó con esta mujer cuando es que no tenía la culpa, de verdad? Que Agar no tenía la culpa, porque era una esclava. Entonces podían hacer con ella lo que quieran, y ellos no eran malos, pero algunos le daban 40 latigazos a los esclavos, los dejaban marcados, le ponían cositas aquí, que ahora todas andan con cositas aquí, bien largo, y aquí, porque los marcaban como esclavos. Ya, ella no tenía la culpa, el hijo tampoco tenía la culpa, pero aún así son errores de Sara. Pero sin embargo, por los errores de otro, Dios tiene misericordia de la víctima para cumplir el propósito de Dios. Para eso Dios tiene misericordia. Ahora vamos a leer Génesis 16, 3, 4, y dice 16, y Sarai estábamos listos en eso. 21, perdón, era 21, 14, 19. 21, 14, 19 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Estaba pagando una culpa que ella no había, un error que ella no había cometido. O sea, ella le hizo caso nomás. Y le faltó el agua del odre y le echó al muchacho debajo de un arbusto. Mire, ella lo echó debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. ¿Sabe lo que es? Una cosa bien larga, se sentó por allá. A mí me conmovió esta parte cuando la leí, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y ese muchacho ya tenía como 14 años. Dice: y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Hay niños que no tienen la culpa de nacer, de ser abortados, de ser abandonados, de ser abusados.
No, son errores, son pecados de la gente, no tienen la culpa, y lloró. ¿Sabe lo que me conmovió? Perdón, me conmovió esto porque dice, y Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? El niño lloraba, pero Dios había oído su voz. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio que una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho. O sea, los errores de otro los pagó ella, pero aún la misericordia de Dios fue más grande. El muchacho no tenía la culpa, Agar no tenía la culpa, pero Dios en su misericordia hizo que el muchacho, ahora 21 del 1 al 3, el que lo leímos, dice, pero al final, ¿qué hizo Dios con Sara? ¿Le perdonó? Claro que sí. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Esto después de la promesa fueron 25 años por si acaso, ¿eh? Y Sara concibió y dio a Abrar un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abrar el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. O sea, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. ¿Cuántos han cometido errores en la Biblia? Montones. En el cristianismo, en la iglesia, de norte a sur, de este a oeste, la iglesia, ¿cuántos errores han cometido? Montones. Pero Dios dice que los llamados, Dios te llama, y hay tantos siervos de Dios que han caído también, han caído de verdad, han caído hombres, mujeres, han caído y se han ido al vicio, se han ido de nuevo atrás, jóvenes aquí que han alabado, han glorificado, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ir con misericordia, abrazarlo y decirle, la misericordia de Dios es más grande que tu error. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir el propósito que ha hecho. Imagínense que no hubiera perdonado a Sara, no habría tenido a Isaac, y Isaac no habría sido el pueblo de Israel. Imagínense, no habríamos estado nosotros, porque de ahí nació Jesucristo. Imagínense que Dios no hubiera perdonado a Jonás, ¿entiendes? Nínive habría sido todo destruido. Entonces la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores, y eso es lo hermoso, es más grande para Dios cumplir su propósito. ¿Amén? ¿Le gustó? Amén. Diga conmigo amén. Amén. Póngase de pie que vamos a orar. Póngase de pie. Gracias, Padre. Levante una mano conmigo y diga, levante una mano, dos manos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu misericordia es más grande que nuestros errores. Gracias, Señor. No es que queramos cometer errores, Señor. No es que queramos, pero a veces con la boca cometemos. A veces con pensar mal cometemos. Por eso perdónanos, Señor. Levántanos, Señor. Y gracias porque tu misericordia es más grande, Señor, que cada error, Señor. Para que tú cumplas, Señor, nuestros propósitos, tus propósitos en nuestra vida, y almas sean sanadas, sean salvadas, sean bendecidas. Gracias, Dios mío. Y a todos los que están escuchando que no han aceptado a Jesucristo, repitan conmigo: Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre y toma el control de mi vida. Sáname y sálvame. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. Y gracias, Señor, porque tu misericordia es más grande que nuestros errores. Gracias, Señor. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor.